El estrés es la causa de muchas de las enfermedades crónicas que existen hoy en día y eso no lo sabemos. Más del 57% de las personas que trabajan dicen estar altamente estresados. Colombia es uno de los países más estresados en Latinoamérica. Entonces, detrás de eso está que la respiración equilibra nuestro sistema nervioso, porque nuestro sistema nervioso viene desde que estábamos en la época de las cavernas. No hemos cambiado nada en estos miles de años, somos los mismos humanos, pero ahora un correo de mi jefe a las 5 de la tarde diciendo necesitamos hablar, los resultados nos están dando, es lo mismo que un león persiguiéndote y no nos damos cuenta. Y ese fue el primer momento en muchísimos meses que yo dije, por fin otra vez esas voces, esos mensajes, los recordatorios de los correos, de las reuniones, pararon por 20 minutos. Y yo dije, Dios mío, ¿qué es esto? O sea, ¿qué es esta medicina? Yo quiero hablar de resultados. ¿En cuánto tiempo hubo resultado de la práctica de respiración? Importante decir que al momento ya ves. Respirar es lo único que nos permite tener conciencia de que existimos aquí. Sin eso, nada es posible. Pero lo damos por sentado muchísimas veces, en automático. Y vivimos preguntándonos por qué padecemos de estrés. Sí, el estrés. Por eso tenemos hoy una invitada sumamente especial que no solamente recordó su gran herramienta, no solamente conectó con lo sagrado de la vida, que es la respiración y el aire en nuestro cuerpo, para salvarse del estrés, sino que también decidió ponerlo en manos de todos, para que el planeta entero pudiese salvar su propia vida. Andrea Peña, eres bienvenida a Entre Blanco y Negro. Qué honor tenerte aquí. Gracias, Fede. Estoy súper feliz de estar acá en tu podcast y feliz de compartir con los demás esta historia y este propósito. Gracias infinita, Andrea. Bueno, ¿qué pasa con una mujer ejecutiva de alto nivel, madre, esposa, hija y bueno, todos los roles posibles, financiera, de profesión, que hoy habla de cómo salvó su vida a través de la herramienta de la respiración? Cuéntanos de ti, Andrea, por favor. Bueno, Fede, todo comenzó, la historia de cómo llegué acá empezó hace más o menos 12 años. Okay. Entonces, hace 12 años yo estaba trabajando en una multinacional, en una carrera que construí con muchísimo esfuerzo, una carrera súper bonita. Y en ese momento yo era líder de un área de cartera, de un área de cobranzas, que manejaba miles de millones. Era una cartera enorme, con unas responsabilidades y unas cargas muy, muy importantes. En ese momento estaba casada, pero no tenía hijos todavía, pero con una carrera y una carga bien impresionante, ¿no? Y comencé a sentir en mi cuerpo los efectos del estrés. Yo comencé a ganar peso, estaba con obesidad, mi cara súper brotada, y dolor de cabeza todo el tiempo. O sea, ya era normal para mí estar con dolor de cabeza. Yo decía, bueno, me desperté de dolor de cabeza, ya es normal. Ningún ibuprofeno me hacía, ninguna pastilla para el dolor, ya era un tema que prácticamente hacía parte de mi vida. En ese momento una compañera de trabajo me dijo, me vio como tan mal, o sea, como tan descompuesta, o sea, tan desequilibrada, ¿no? Sí. Y me recomendó que fuera a hacer una clase de yoga. En ese momento vivía en Bogotá. Fui a una escuela de yoga, hice mi primera práctica y para mí eso era como muy raro, ¿no? Sí, como otro lenguaje. Sí, otra cosa diferente. Yo siento que algunas veces nuestras creencias religiosas nos hacen como poner bloqueos a otras prácticas, ¿no? Sí, nos limitan. Sí, entonces yo me crié como católica y ver ese tema del yoga me pareció un poco raro, pero le di la oportunidad y dije, no, pues, o sea, si ya probé todo lo que hay, pues tiene que haber otra cosa para intentar. Fui a esa clase de yoga, en la primera parte los asanas, entonces yo dije, esto está como raro, pero sigamos probando. Luego, la práctica de respiración, los pranayamas y al final la meditación. Y ese fue el primer momento en muchísimos meses que yo dije, por fin otra vez soy yo. Por fin otra vez esas voces, esos mensajes, los recordatorios de los correos, de las reuniones, pararon por 20 minutos. Y yo dije, Dios mío, ¿qué es esto? O sea, ¿qué es esta medicina que llegó a mí? Porque dije, no lo puedo creer. No puedo creer que esto exista y que yo no hubiera conocido esto antes o no supiera que esto es una posibilidad. Sin medicamentos, sin tratamientos, sino solamente un espacio en donde se bloqueaba un poco lo del exterior,
escuchaba mi cuerpo, escuchaba mi respiración y todo por un momento o por unos minutos paró. Todo ese estímulo. O sea, hubo un momento como una burbuja en la que entraste Sí, por 20 exacto. minutos. Entonces yo, en ese momento, pues yo dije, no, esto es una maravilla. Entonces continué con mis prácticas de yoga. Sentí como ese bienestar y ese equilibrio ya comenzó a verse en una mejoría en mi estado físico, por lo menos el dolor de cabeza. Yo ya sabía que si hacía mis prácticas de respiración iba a estar un poco más nivelado, bajaba. Entonces comencé como a entender toda esa situación de estrés de una manera diferente, ¿no? Como, bueno, esto es un reto, esto es algo que tengo que aprender. Y seguí profundizando muchísimo en prácticas de respiración de ahí en adelante. Okay. Ya no tan atada al yoga, sino entendiendo qué pasaba a nivel físico, porque tampoco lo entendemos, ¿sabes? Sí, en nuestro cuerpo, en nuestro cerebro, en nuestro sistema. Muy bien, ahí te hago como que una pausita para hacer como un resumen. Estamos hablando de una mujer, como dice el intro, ¿verdad? Como hay muchas personas hoy en día, altos ejecutivos que pertenecen a grandes multinacionales, que tienen unos niveles y cargos de alta responsabilidad. Y creo que ahí empieza como ese viaje, ¿no? Porque nos definimos a través de esos roles, de esos cargos tan importantes que sin duda alguna las carreras profesionales nos llevan ahí. Es como un logro, como un gran éxito. Pero ese éxito se ve nublado y se ve tapado cuando empezamos a perder salud, ¿no? Entonces estamos hablando de salud. Entonces Andrea llega a un momento de estrés tal donde ya no podías controlar ni tu cuerpo físico ni tu cuerpo mental. Cuando tú me dices voces, ¿verdad? Como imágenes y voces, me encantaría que describieras desde tu experiencia ese estrés, porque es que yo creo, Andrea, que hablamos de estrés ya en automático también, como hablar de respiración es automático. Todo el mundo respira, pero nadie hace conciencia. Y todo el mundo habla de estrés, pero ¿qué es estrés, Andrea? O sea, que tú lo puedas describir. ¿Cómo era? Como yo lo sentía y como lo he estado estudiando, es un estado alterado del cuerpo y de la mente. Empieza por la mente, pero eso se traslada a la parte física. Uh-huh. El estrés es la causa de muchas de las enfermedades crónicas que existen hoy en día y eso no lo sabemos. Lo hemos normalizado tanto que decimos, ya es normal que yo me levante y ya esté así llevada por el horario, por lo que no hice, por lo que me falta. Entonces, para mí en ese momento el estrés era las responsabilidades en el trabajo, las metas que se imponían o se colocaban para ese rol que yo sabía que quizá no iban a llegar, los miles de correos, el celular. En ese momento no tenía hijos, imagínate, pero en ese momento era solo la Andrea profesional con todas estas exigencias que llevaban el rol, que llevaban las expectativas, que también es algo que nos pega muy fuerte por fuera. Lo que los demás esperan de nosotros. Sí, todo el día en ese estado constante de exigencias versus cómo voy versus cómo estoy. Uh-huh. Entonces cada mes se repetía. Era una constante. Ya el cuerpo no da más. O sea, ya el cuerpo dice, oigan, esto no es sostenible, muchachos. Paremos, hagamos algo. Entonces comienza a verse de esa manera, ¿no? Ahí, exacto. Y te hice esta pregunta porque ya lo normalizamos. Escuchamos adolescentes, escuchamos niños, incluso en el colegio. Estoy estresado por el nivel de exigencia. Entonces, poder hacer claridad de que para ir contando, empezando porque les tenemos una gran sorpresa. Yo la voy a asomar, Andrea, la voy a asomar porque la vean. No les quiero ni mostrar el nombre, pero es una sorpresa espectacular. Para poder llegar a entender que necesitamos buscar herramientas y que podemos, desde muy temprana edad, ¿verdad? En nuestro camino estudiantil, en nuestro camino profesional, identificar en que realmente sí estamos estresados, que no es una temporada, no es un tema de exámenes, no es un tema sino cómo yo llego a hacer conciencia de que sí estoy padeciendo de estrés. Entonces, aquí es importante lo que Andrea está diciendo, de que hay un estrés evidente en el comportamiento del día a día, en cuando ya yo estoy acelerado, en cuando ya yo estoy hablando rápido, en cuando ya no estoy comiendo, en cuando no estoy durmiendo. Yo te decía ahorita las voces son los correos o los pendientes sin hacer, ¿cierto? Y también lo que te ronda en la cabeza, ¿no? Tus pendientes. Sí, que tú mismo estás ahí como, no hiciste a las 11 la reunión, no has preparado el informe, ¿qué voy a hacer de comida? No tengo el mercado. O sea, eso está ahí. Eso es como una alarma constante. Sí. Entonces yo ahí hago porque quiero decirles que voy a seguir, por supuesto, preguntándole a Andrea toda esta historia. Pero la sorpresa que tenemos para el final, solo para el final, y que quiero que se queden conmigo y con Andrea, es
esa alarma. Es una alarma de beneficios, es un recordatorio presente, físico, material, que nos va a llevar a ayudar a salir de esa alarma mental que nos tiene estresados. Entonces, este producto que yo tengo en mis manos, se los vamos a contar toditos, se los prometo, pero necesito que se queden conmigo hasta el final para que puedan participar en un gran sorteo. Voy a volver a Andrea entonces. André, sigamos. Parte de ese momento, llegas a esa clase de yoga. Yo quiero hacer como, aquí hemos entrevistado temas de yoga, hemos hablado de todo lo que esto nos puede ayudar y que es milenario, ¿no? Porque es que además el yoga como filosofía de vida, no como religión, que hiciste la pausa y aclaraste nuestras creencias occidentales o creencias limitantes. No estamos hablando de yoga, estamos hablando de que Andrea entró en una posibilidad y a través del yoga o de una práctica de yoga recordaste que respirar era la gran herramienta. Dijiste pranayamas, hay muchos términos, ¿verdad?, que son ajenos para nosotros. Pero cuando hablamos de esos pranayamas y de esas pausas de respiración y que nos están llevando a este camino tuyo, podríamos hoy resumir que si ancláramos esta práctica, ¿verdad?, que tú empezaste a hacerlo, ¿cuánta regularidad? ¿Cómo empezaste a conectar con la respiración? Vamos a hablar de la respiración. Perfecto. Más allá del yoga. ¿Qué empezó a pasar? ¿Ibas todos los días? ¿Qué pasó en Andrea? Bueno, sí es importante porque la escuela de yoga fue esa apertura a comprender que estaba esa herramienta. Bien. Yo estuve en la escuela un par de meses y me quedé con la práctica para mí. Bien. Con la práctica para mí. ¿Y qué pasó a través del tiempo y qué me pasa ahora, ya 12 años después? Si yo no hago mi práctica de respiración apenas me levanto o pausas durante el día, vuelvo a esa Andrea. Vuelvo a ese estado inconsciente que no me estoy dando cuenta que estoy volviéndome a estresar. Entonces, para mí ya se convirtió en una práctica diaria. Yo digo que para mí hacer mi práctica de respiración ya es como lavarme los dientes. O sea, no puedo estar todo el día sin lavarme los dientes. O sea, es algo ya, un hábito que está incluido en mí y es lo que me ha ayudado a transitar todos los retos de mi vida. En ese momento era la carrera profesional, luego era la carrera más ser mamá, luego carrera más mamá, más emprendedora. O sea, hay tantos roles que tenemos que sostener. Que se necesitan herramientas para poder superar todos esos retos que nos llegan. Y afortunadamente hace 10 años encontré la respiración, que eso era para mí. O sea, eso era lo que a mí me ayudaba a nivelar y que de cierta forma es tan desconocido para tantas personas. Sí, ¿no? ignoramos muchísimo el tema de la respiración. Increíble, ¿no? Porque después sin ella no existimos, como lo decía en el intro. Ahora, entonces empezamos estas prácticas de respiración a través del yoga, a través de este espacio durante unos meses. ¿En qué momento, qué pasó en Andrea para que Andrea haya dicho, sí, me hace sentir mejor, pero lo hayas logrado hacer sostenible? Porque es que el gran error que cometemos es que encontramos una medicina muy buena, encontramos una práctica muy buena, escuchamos todo el tiempo, hacer ejercicio es necesario, es vital, la respiración, hagamos yoga, cada vez hay más sitios que se abren para esto, pero somos incapaces absolutamente de sostenerlo en nuestro día a día, ¿verdad? En medio de ese acelere. ¿Cómo lograste, Andrea, hacer esa sensación de conciencia, decir, yo paro, no importa qué pase, fuera de la escuela, ¿no? Fuera de la escuela de yoga. Sí. ¿Cómo lo hiciste en tu día a día? Bueno, hay 3 cosas, ¿no? Yo vivía en Bogotá e ir a una escuela de yoga te demoras 2 horas. O sea, yo me demoraba en ir y volver a la escuela 1:30. Son 3 horas que ya no podía hacer ese desplazamiento diariamente y se quería sentirme bien. Entonces, la vida agitada y todo lo que tenemos que hacer en el día a veces no nos permite irnos a un lugar a hacerlo. Entonces tenía que interiorizarlo de cierta manera o hacerlo una práctica mía porque no me iba a dar ni económicamente también porque pues son costos que tienes que tener como parte de tu presupuesto emocional. Eso era una cosa. Lo segundo es que yo soy una persona con un trasfondo muy metódico, ¿no? Entonces yo supe que me hice bien, que me hizo bien la práctica, pero yo quería entender por qué. O sea, no tan la magia. Hay una magia, pero hay muchas cosas detrás físicas. Científicamente, ¿qué pasa? Entonces yo comencé a investigar y después de la escuela de yoga hice más cursos para profundizar en el tema de respiración y meditación. Muy bien. Y ahí fue donde entendí qué hay detrás de eso. Entonces detrás de eso está que la respiración equilibra nuestro sistema nervioso. Está el sistema nervioso simpático y parasimpático. Correcto.
el sistema simpático, la regulación de estómago, varios órganos que tienen ciertas funciones automáticas, y el parasimpático, la parte nerviosa. Entonces, la parte que equilibra la respiración y estos temas también que son automáticos que no nos damos cuenta. Cuando yo comencé a estudiar más, entonces decían, listo, tú tienes en el sistema parasimpático el efecto de huida o lucha, ¿no? Cuando tienes porque nuestro sistema nervioso viene desde que estábamos en la época de las cavernas, no ha cambiado nada desde que éramos estos humanos que cazaban, que estaban ante un entorno tan agreste y tan violento de cierta forma. Entonces tú estabas cazando, te llegaba un león por detrás, o sea, el sistema parasimpático lo que te dice es huye o ataca. Corre o te mueres, o sea, eso es lo que pasa y eso es lo que activa. ¿Y qué pasa? Nuestra respiración, porque lo necesitábamos para sobrevivir, supervivencia, ¿no? No hemos cambiado nada en estos miles de años, somos los mismos humanos, pero ahora un correo de mi jefe a las 5 de la tarde diciendo necesitamos hablar, los resultados nos están dando, es lo mismo que un león persiguiéndote y no nos damos cuenta. El sistema se activa de la misma manera. Entonces, comencé a aprender eso y yo dije, no, o sea, esto es grave. Mi cuerpo no sabe diferenciar entre un peligro de muerte a una situación constante de preocupación económica por mi familia, por una enfermedad de mi hijo, por la carga laboral, por tantas cosas. Es lo mismo en mi cuerpo. Claro. Y un estado permanente de ese estrés, es lo que te decía, es la causa de un desequilibrio interno muy, muy complejo, claro, hormonal, cortisol, tantas hormonas y tantos procesos físicos que hay dentro de nosotros, que en un estado de alteración permanente nos causa enfermedad. O sea, eso es lo que pasa. Sí, se va. Entonces ya caemos en estas enfermedades crónicas que tú mencionabas ahorita, que ya venimos a atenderlas cuando ya el cuerpo tristemente está agotado, está consumido y ya revertir es complejo. Se puede lograr en algunos casos, incluso aplicando la técnica de la respiración, incluso habitándonos en esa responsabilidad de lo que tú hiciste, asumir tu cuerpo, entender. Yo creo que dijiste algo clave y es entender qué hace la respiración en nuestro cuerpo, por qué nuestro sistema nervioso reacciona. Y cuando hacemos conciencia, tenemos la solución en nuestras manos, bien sea para tener una vida más plena, más consciente, más no importa si el estado es de enfermedad o si el estado aún no hemos llegado ahí y tenemos a tiempo. Entonces, creeríamos que en ese momento, Andrea, hiciste mucha conciencia, también hiciste mucha responsabilidad y quiero ser enfática en eso porque la gente, todos queremos la respuesta, todos queremos la solución, pero pocos tomamos la conciencia y el trabajo de decir, venga, ¿cómo me pongo? ¿Cómo me siento? Pero ahí quiero que me digas que en ese momento que tú dices, ya esta práctica está habituada, que digo, no puedo irme a la clase de yoga, no me voy a quedar en mi casa, en mi espacio, empiezo a hacer las pausas, empiezas a ver resultados. Yo quiero hablar de resultados. ¿En cuánto tiempo Andrea puede recordar hoy que hubo resultado de la práctica de respiración? Que tú dices, yo a los tantos meses o al tanto, no solamente en el instante, sino que ya sostenible, viste un resultado en tu cuerpo. Bueno, es importante decir que al momento ya ves, cuando haces una práctica... Es inmediato, Andrea. Es inmediato como sientes el bienestar, porque me faltó comentarte el tercer punto. El tercer punto es que así como un efecto externo te acelera, activa tu sistema nervioso, te pone a respirar hiperventilado para poder responder, el tercer punto es el más mágico de todos y es que también funciona a la inversa. Cuando tú empiezas a modular tu respiración, ya le estás diciendo a tu sistema nervioso que estamos a salvo, que no hay ningún peligro externo. Tranquilos, o sea, todo va a estar bien. Así como algo externo te lo dispara, la respiración te puede reversar a un estado equilibrado en tu sistema nervioso y regular de ahí en adelante todos los procesos físicos. Okay. Entonces, al comprender esa parte, no digo que le haya quitado la magia, pero ya entendía que entonces si era algo real, o sea, si era algo real, tangible, medible en mi cuerpo. Tanto la frecuencia cardíaca como el dolor de cabeza, procesos digestivos que muchos sufrimos de procesos tema de efecto en el tema digestivo. Sí. Todo eso yo lo comencé a sentir en la primera práctica inmediato con mi dolor de cabeza, porque eso era algo que me estaba matando, de verdad, matando. Y ya sostenido, yo podría decir que unos 3, 4 meses ya sentí, bueno, esto ya lo interioricé, ya es mío.
y lo que uno comienza a crear es algo diferente, porque una cosa son tus problemas instantáneos en ese momento, cómo te sientes, pero a largo plazo lo que uno puede observar cuando haces una práctica de respiración continua y disciplinada es que tu cuerpo está mejor preparado para responder a esos estímulos. Entonces, bueno, en la Andrea del pasado, el primer correo con el problema, el dolor de cabeza. O sea, ya, era una respuesta automática. Ya, automática. Pausa rápida. Si aún no te has suscrito al canal, este es el momento. Es gratis, toma 2 segundos y te asegura no perderte ningún episodio. Y si sientes que este contenido es para ti, compártelo con alguien que también lo necesite, porque este camino es mucho mejor acompañado. Y también te aconsejo que hagas clic en la campanita de notificaciones. Ahora sí, continuamos. El mal genio, podemos decirlo, porque reaccionamos a veces muy agresivamente con otras personas cuando no estamos equilibrados emocionalmente. Eso era también como un disparo, como que me decía algo a alguien, uno ya, el grito, o sea, eso es algo que no nos damos cuenta, y es cuando estamos tan alerta, nuestro cuerpo reacciona así, pero no es nuestra culpa, o sea, es el sistema nervioso alterado. Con la práctica continua, sostenida, yo sentía que antes de hacer esa reacción tan automática, podía como un momento, o sea, un segundo de calma diciendo, oigan, en verdad eso es tan importante, oigan, pero ¿qué podemos hacer? Gritar que va a solucionar, o sea, cálmense. El dolor de cabeza ya no aparecía de manera inmediata. Entonces yo sentía que mi cuerpo ya estaba mejor preparado para lidiar esos estímulos. Inclusive con los estímulos. Para lidiar con esos estímulos. Entonces fue algo que encontré y dije, wow, o sea, esto es la versión de la Andrea que quiero ser de aquí en adelante. O sea, ser un poco más consciente que si me alteraba, de ahí en adelante todo iba en picado. O sea, alterarme no iba a solucionar nada. Con un proceso de respiración, con una calma. Hay mucha gente que dice respira 10 veces antes de responder o de hacer algo cuando es un momento muy crítico. Y sí, es verdad, o sea, sí funciona. Tomemos una inhalación o una exhalación y ya el cerebro puede pensar mejor, porque si lo hacemos automático, el cerebro lo que piensa es que estás en peligro, huyamos, corramos, gritemos. No, o sea, calmémonos con la respiración para actuar de una manera más responsable. Y de esa manera también pasaba otra cosa. Ya no me arrepentía de muchas cosas que hacía de manera impulsiva, ¿no? Porque yo siempre he sido una persona súper impulsiva, y con esa calma yo no dice, oigan, o sea, miremos qué pasaría si hago esto ahorita. No lo hice, menos mal, lo pensé bien, o esperé un momentito antes de tomar cierta decisión o cierta respuesta. Entonces todo eso es un equilibrio general que no es del momento, sino también a futuro que estoy construyendo cuando soy una persona más equilibrada y más en calma, ¿no? Me gusta esto que dices porque es algo que se incluye en la vida diaria. Muchas veces cuando hablamos de meditación, cuando hablamos de respiración, cuando hablamos de yoga, cuando hablamos de superar el estrés, siento que mucha gente se aleja de la posibilidad de practicarlo porque cree que es todo un protocolo, ¿no? Cree que uno tiene que hacer grandes cosas. Y tú estás aquí hablando de que precisamente incluso a la llegada de un correo o a la persona que viene a preguntarle a uno, no sé, si hay carne o pollo para comer hoy, y uno puede hacer la pausa. O sea, no necesariamente tenemos que estar respirando profundo y con ojos cerrados, sino que realmente en los hábitos del día a día podemos hacer conciencia que la respiración es exactamente y ya hago así, mira. Presten atención porque tengo la mano así. Hacemos conciencia de que yo puedo, yo entro en calma. Estoy en control. Estoy en control, nada está pasándome, todo está bien, ¿sí? Y enseñarle esto incluso a los niños desde muy temprana edad sí, que son los primeros que van contestando con las emociones, me hace pensar que en los hábitos del día a día, en una casa, no sé, estabas hablando y yo me iba no solo al trabajo, me iba a la casa, a las cosas cotidianas. Entonces, Andrea empieza a incorporarlo, a entenderlo, a estudiarlo, y ahí te vas volviendo una experta en respiración. Voy a hablar de la financiera, ejecutiva, que lo sigue siendo, porque sigues ejerciéndolo en diferentes roles. Pero te empiezas a volver una experta en respiración, que es por eso que estás hoy aquí sentada. Y llega un momento clave, digamos que desde el momento 1 empiezas a sentir los efectos positivos de esta práctica, lo vuelves un hábito, lo integras, lo entiendes. ¿En qué momento Andrea descubre
que la respiración no solamente es lo que le salvó la vida, hacer conciencia de ello, y te ayudó a lidiar con todo el estrés que contenía tu vida, sino que te la podía salvar, te podía permitir hacer una vida más plena y no enfermar o empezar a sanar y revertir todos los procesos físicos y mentales. ¿En qué momento encuentras que la respiración es tu propósito, Andrea? Bueno, yo seguí estudiando, ¿no? Yo seguí estudiando, aprendiendo mucho, poniendo en práctica todas las técnicas que estaba manejando. Y yo creo que la pandemia fue para todos como un momento tan crítico, ¿no? Sí, cumbre. Yo pasé la pandemia con un bebé de 2 meses. Mi bebé nació en enero y la pandemia empezó en marzo, ¿no? Sí. Entonces mi bebé tenía 2 meses. El más grande tenía 1 año y 9 meses. También era un bebé, tenía chupo y todo. Y sin trabajo. Porque había renunciado precisamente porque estaba en un trabajo súper tóxico, que yo ya me estaba enfermando otra vez y no iba con lo que yo creía, con nada. Entonces, sin trabajo, con un bebé de 2 meses. Con 2 bebés. Con 2 bebés, exactamente. Y la pandemia que trajo tanta incertidumbre y tanta desesperanza y tanto todo, ¿no? Entonces, en ese momento que fue tan difícil para todos, yo dije, tiene que haber mucha más gente necesitando el tema de respiración, porque yo lo que hacía en pandemia era que como no podíamos salir a ningún lado, me encerraba en el carro al final de la larga jornada con los bebés, con la casa, con la cocina, con Sí, todo, apoyando a mi esposo, que él sí estaba trabajando. Y ahí era donde hacía mis prácticas y decía, ¿cuánta gente no estará así necesitando algo como esto, pero no sabe que esto es una posibilidad? Entonces, en ese momento vivía ya acá en Barranquilla en un conjunto de edificios. Habían como 300 apartamentos. Y yo dije, listo, voy a imprimir unos flyers y los reparto debajo de las puertas y digo, clases gratuitas de respiración para todo el mundo en el parqueadero cubierto a las 6 de la mañana. Y es un espacio abierto, la gente podría como encontrar o conocer de esta herramienta. Listo, hasta ahí era un plan. Y luego dije, no, pero eso ayuda solamente a 10, 20, 30 personas que acepten la invitación. Tiene que haber algo que sea más masivo, que pueda ayudarle a la gente a entender o a dejarse guiar en la respiración. Y ahí fue cuando la idea llegó a mi cabeza y dije, como un profesor, como una guía, como algo que tú coloques en tu mano y te pueda guiar. Sí, se pueda guiar. Un maestro ahí Un al lado maestro tuyo. al lado tuyo, pero que no requiera un maestro físico humano al lado tuyo. Y ahí fue donde nació esta idea del proyecto de Sensei de respiración consciente para ayudar a muchas personas como yo lo fui. Mira, Fede, las estadísticas son impresionantes. Desafortunadamente no hay tantos estudios en Colombia, pero más del 57% de las personas que trabajan dicen estar altamente estresados. Colombia es uno de los países más estresados en Latinoamérica. No. Ya se ha vuelto algo que hace parte de la vida, pero no debería ser así. Podemos vivir muchísimo mejor si conociéramos técnicas o prácticas que nos ayudaran a lidiar con esos temas en el momento, pero también, como te digo, prepararnos, estar mejor preparados para enfrentarlos cuando llegan a nosotros. Qué maravilla verte brillar los ojos, como lo hice el día que nos conocimos, hablar de tu propósito, de que el propósito a la final no era solamente crear una herramienta, sino ayudar masivamente. Y es lo que estamos haciendo aquí al hablar de esto, para que masivamente, a donde quiera que llegue esta información, podamos ser conscientes que sí, ya hoy existe una herramienta poderosa que nos puede tomar de la mano, literal, para guiarnos a volver a nosotros mismos, a la conciencia de que tenemos mágicamente el regalo de respirar. Y no solamente respirar, porque por supuesto lo hacemos en automático, es nuestra biología, pero usar esa respiración para sanar, para bajar el estrés, para no enfermar nuestro cuerpo físico, y claramente el tránsito de vida que tengamos cada uno por designio, poderlo llevar de una forma saludable, una forma vital, una forma presente, porque pues estar aquí para estar enfermos yo creo que no tendría ningún sentido. Entonces, con eso hablamos y le damos introducción a esta mesa, a este podcast, a otro invitado maravilloso que
que sin ser el protagónico, porque el protagónico somos nosotros mismos. Esta es la gran máquina que nos hace ser conscientes de la vida y de respirar. Y Andrea lo único que hizo fue, en su infinita sabiduría interior y de amor y corazón, poder decir, esto se lo tengo que entregar a la humanidad. Tengo que ayudar a miles de mamás, a miles de papás, a miles de seres. Todos trabajamos, todos estamos en... Porque yo creería que no solamente son los altos ejecutivos, es que No. la mamá que está en casa ayudando al esposo que está trabajando, o el esposo que está en casa mientras la mujer trabaja, se está volviendo loco, sosteniendo una angustia, la incertidumbre, el pagar las cuentas, el pagar los servicios. Todos estamos queriendo resultados, sosteniendo la vida. Y es entonces donde me gusta poder dar paso a este espacio y presentarles a Sensei. Decir que Sensei es el gran proyecto que Andrea Peña desarrolla para que todos aprendiéramos a respirar o recordáramos cómo respirar. Sin ánimo de decir que los que vamos a práctica o los que practicamos yoga, de cualquiera de sus formas o filosofías, que de verdad que es maravilloso cuando tenemos la oportunidad de ser guiados. Y en el yoga pues están los maestros que nos enseñan, pero no todos tienen el acceso a un gurú, a un maestro, a un guía en respiración, a un yogi que nos ponga en esa práctica. Y aunque bien cierto es, existe YouTube y existen muchas formas para acceder a estas prácticas, no tenemos la conciencia y la responsabilidad para hacerlo. Es por eso que Sensei, bienvenido Sensei a esta mesa, llega a nosotros para tomarnos de la mano y poderlo palpar, sentir, y que con tan solo cerrar nuestros ojos pueda guiar nuestra respiración. Quiero mostrarles a Sensei. Esta es la sorpresa. La sorpresa, Andrea nos las va a mostrar allí. Digamos, y es lo que quiero que se queden realmente hasta el final, ya de una forma menos jocosa, decirles que Andrea va a regalarnos, va a donarnos esta herramienta, no a Atma, no a mí, o no a Entre Blanco y Negro, sino a todos los que están escuchando, a todos los oyentes, a todos los que están siguiendo este podcast, y que se queden hasta el final para que, aún dando instrucciones donde pueden dejar unos comentarios y les vamos a guiar cómo van a poder acceder no solamente a adquirirlo, sino que habrá algún ganador de este producto maravilloso que es un regalo. Bienvenido, Sensei, a nuestro espacio de Entre Blanco y Negro. Cuéntanos quién es, cuéntanos esta herramienta poderosa, cómo pasó, qué ocurrió, cómo fue todo. Bueno, pues estoy súper emocionada porque es la primera vez que lo mostramos en un espacio como estos para que reúne a tanta gente que quiere aprender más sobre bienestar. Eso es lo más importante. Bueno, Sensei ha sido el camino de 5 años realmente, porque como te dije, en la pandemia fue que surgió esa idea. Y yo soy financiera, o sea, ¿cómo voy a poder hacer un dispositivo electrónico que te ayude a la respiración? Entonces ahí comenzó todo un proceso de mucho esfuerzo, de mucho amor prácticamente, porque todo esto era en tiempo extra que hacía fuera de mis trabajos. Ya me volví a emplear después de la pandemia. Y es el esfuerzo de decenas de personas expertas en ingeniería, diseño industrial, ingeniería electrónica, desarrolladores, o sea, un equipo grandísimo que hicieron realidad esta idea, y aprovecho este espacio para agradecerles a ellos porque sin ellos no hubiera sido posible. Entonces, Sensei es este compañero, es una guía que tú colocas en la palma de tu mano y él se expande y se contrae para mostrarte cómo inhalar y exhalar. Espero que en la cámara pueda Haremos un verse zoom el movimiento. seguramente para que lo puedan ver. Entonces, ¿qué debemos hacer? Solamente por el sentido del tacto dejarnos guiar. Él es como si fuera un pulmón externo. Se abre, inhalas. Se cierra, exhalas. Wow, ahí está. Mira que estamos hablando ahorita y uno se emociona hablando. Cuando nosotros estamos en un estado normal de agitación, estamos respirando entre 12 y 14 veces por minuto. Y la ciencia y los estudios nos dicen que debería ser entre 5 y 6. Estamos en un estado constante casi de hiperventilación. Y con un dispositivo como estos,
haces más presencia y más conciencia de inhala y exhala. Exhala, y que nuestras palabras, nuestra postura vaya a ese ritmo. Mucho más lento, mucho más calmo. Y esto, como te digo, inmediatamente ya tiene un reflejo o un efecto sobre el sistema nervioso y sobre cómo me muevo, cómo actúo, cómo hablo. Entonces, Sensei es esto. Nació inicialmente como este dispositivo, pero actualmente estamos también tan unidos a las aplicaciones, a tantas herramientas electrónicas digitales. Entonces, tiene una aplicación, la cual vía Bluetooth es la que envía las indicaciones de respiración. Y en este momento tenemos más de 9 modalidades de respiración, porque es importante contarle a las personas. Hay un tipo de respiración creado o indicado para cada tipo de emoción que tengamos en el momento. Muy bien. Los estudios y las prácticas que hice me enseñaron eso, ¿no? Porque uno cree que hay una sola forma de respirar, pero hay muchas. La respiración es tan sagrada y tan mágica que tienes cinco tiempos. 1, con qué profundidad y cuánto tiempo inhalas. El segundo, por cuánto tiempo sostienes la respiración. ¿En cuánto tiempo exhalas? ¿En cuánto tiempo sostienes la exhalación? Es decir, te quedas sin aire en tu pulmón. Y el quinto es el ritmo, la profundidad con la que haces todas esas movimientos. Wow. Entonces, actualmente nuestra solución tiene identificadas respiraciones específicas para soltar la tensión. Ay, que todo el tiempo, ¿no? En nuestro escritorio estamos sentados con nuestra espalda rígida, sí, la tensión, con las muñecas, con todo. Para concentración, ¿cuántas veces estamos tan llevados que es difícil ejecutar una tarea porque estamos con 1000 cosas? Para los niños tienen que aprender a respirar porque es el primer momento en donde ellos pueden comenzar a hacer frente a los retos de una manera más tranquila y más relajada. Para dormir, Fede, para dormir. Ese es un tema súper importante, el tema de la falta de sueño. Total. Cómo el estrés se refleja en el tema del insomnio. Y es un colectivo gigante, siendo no podemos dormir. Entonces, ahí esa aplicación también tiene una modalidad que es la respiración para dormir. Hay una respiración que me encanta, que es la de calma absoluta, en donde cuando exhalamos hacemos un suspiro y es el suspiro fisiológico que ayuda a liberar de ciertas formas para prepararnos para una reunión, otro tipo de respiración y así sucesivamente está en la solución cada tipo de respiración para que tu dispositivo sea multiusos, ¿no? Sí, en todos los momentos. En todos los momentos, ¿qué necesidad de respiración tengo? Lo interesante o lo chévere de esto es que tú pones en la app la respiración que necesitas y haces así, te abstraes de cualquier estímulo externo, vista, oído, todo, y solamente con el sentido del tacto ya te quedas haciendo tu práctica de respiración. 5 minutos, Fede. Empieza por 5 minutos. Eso que hablas de tiempos, que lo habíamos hablado otras bambalinas. Los tiempos, ¿verdad? Creemos que estas prácticas meditativas tienen que ser, mira, tengo que pausar un montón de tiempo. No. Yo vi el app y era 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, o sea, es cortito. Sí. O sea, que sí lo podemos hacer durante el día de una forma muy práctica. Hay veces creemos que tenemos que meternos en una cueva como los monjes budistas a lograr la iluminación por años, pero puedes empezar por 1 minuto. Si tu día es tan complicado, haz 1 minuto. Sí, y en cualquier lugar, en el carro, momento, como decías ahorita que te metías. En el baño, te tocó una reunión súper pesada o te vas a preparar para una reunión súper pesada, ve al baño y frente al espejo haces 2 minuticos, 2, 3 minutos, 5. Nosotros recomendamos que las personas pudieran hacer 5 minutos antes de empezar el día y sostenerlo por mediodía 5 minutos y antes de dormirte. Pausas para respirar. Pausas para respirar y lo más importante es que ojalá en esos momentos pudieras poner en silencio tu celular, abstraerte de esos estímulos externos para poder hacer tu práctica de respiración. Pero lo importante es comenzar con algo, así sea un poquito, para que uno diga, me di una pausa para mí, me regalé este minuto para yo sentirme mejor, para equilibrarme, para ser esa mejor versión de mí mismo, siendo una persona más calmada y más tranquila. Menos reactiva. Dijiste algo muy importante y quiero hacer como ese énfasis de cuál es la diferencia, porque bueno, hoy existen millones de apps
existen millones de guías en los celulares, en cosas para respirar, en los relojes, ¿verdad? Que te dicen respira, breathe, y uno mira y uno sigue. O sea, esa es la gran diferencia de Sensei, de que realmente el hecho de yo tener en mi mano, ¿verdad? Esta oportunidad de sostener, de decirle a mi cerebro, decirle a mi cuerpo, estás aquí, es la presencia, que es lo que yo quiero rescatar, a diferencia de las diferentes apps o de los diferentes apoyos tecnológicos que existen, que si bien no los menosprecio y por supuesto incluso Sensei necesita anclarse a la tecnología de los dispositivos, de los celulares, sí hay una gran diferencia. ¿Por qué? Porque esto para nosotros es dopamina pura. O sea, nosotros sabemos que ahí está el reloj, uno le da skip a la recomendación de respirar o salta o para. Uno sigue en el computador, uno sigue hablando con la gente aceleradamente. Pero Sensei, al tocarlo, al tenerlo, me lleva a... El anclaje. Anclaje. Esa es la palabra que nos permite... Porque hasta, mira, yo tengo gente que guío y que acompaño. Me dicen, sí, pero es que cuando ya yo voy a poner en el celular la meditación o la respiración, ya me quedo enganchada viendo otra cosa. La notificación. La notificación, o sea, todo. o le llega a uno. Esa es la gran diferencia y ventaja de Sensei, a mi criterio, y quiero que tú lo reafirmes, porque es la posibilidad de anclarme al momento presente, que es lo que nos habla amorosamente el yoga hace millones y millones de años. Haz presencia en ese instante. Entonces, en el baño, en el carro, en una reunión. No sé, ahora estabas hablando y me imaginé a un montón de ejecutivos todos hablando al mismo tiempo y el huevito conteniéndonos a todos para bajar el ritmo y la frecuencia o la energía del estrés del grupo. Cuéntanos entonces un poco más del desarrollo de Sensei, porque ahorita mencionaste a todos estos ingenieros, a todos esos... Esa idea llega a Andrea, ¿verdad? ¿Y te llegó así tal cual? ¿Con el huevito y la forma y todo? ¿O cómo llegó? No, llegó como si fuera algo que tuvieras que colocar en la palma de tu mano. Llegó así. Y luego dije que se abra, que te enseñe, ok. Parecido a una pelota antiestrés, pero pues que tenga algún tipo de interacción contigo, ¿no? Para indicarte, porque la pelota del estrés tú la presionas durísimo y te saca la ira, lo que sea. Sí. Pero no te da ese feedback de qué es lo que tienes que estar haciendo. Llegó así llegó. Así llegó el propósito, así llegó la forma divina. O sea, es una idea divina con la palabra de la divinidad, ¿no? Sí. Porque ¿cómo más llegan esas ideas? O sea, boom. Sí. Te la regalaron. Usted es la indicada. Vaya y póngalo al servicio. Pero vaya y póngalo es, wow. O sea, ahora el reto, ¿no? De cómo vemos esto. Porque las personas lo ven, pero detrás de esto ha habido... horas, miles de horas de personas trabajando. O sea, esto son personas que hay detrás de esto. Y personas que incluso para algo tan bello podemos caer en estrés para lograrlo. Ah, sí. Cuéntanos el estrés de crear a Sensei, ¿verdad? Así fue como llegué a Atma y a Fede, y fue porque yo no me podía perder en el camino de hacer creación. Esto, en la creación, que es una responsabilidad enorme con las personas que lo necesitan, ¿no? Entonces, llegó la idea. Mi esposo es un creativo impresionante. Él me hizo el primer modelo 3D, AutoCAD, con la forma de los planos, para yo poder buscar esas ayudas que necesitaba de expertos, especialistas o convocatorias para poderlo convertir en esto. En ese momento no tenía los recursos para decir contrato a 20 ingenieros para hacer esto. No los tenía. Entonces comencé a apoyarme, que es también algo que ojalá las personas supieran que existe. Me di cuenta que no hay mucha comunicación alrededor de esto, pero Sensei está acá por 80% convocatorias del Estado, del Ministerio de Ciencia, de todas estas entidades que hay de apoyo que no conocemos. Es importante. Entonces, hoy mencionarlas. Yo tenía una idea, pero de ahí a sacarla ha sido muchísimo apoyo de todas estas convocatorias, de hablar con la gente, de decirles, mire, tengo esta idea, pero ¿cómo la hago? Porque no sé cómo hacerla. Entonces, también fue reconocer que yo no podía hacerlo sola, pues, bien. O sea, eso es algo súper importante. Y comenzar a hablar. Mira, tengo esto, ¿cómo lo hago? ¿A dónde voy? ¿Quién me puede ayudar? Todo eso en pandemia, que estaban cerradas todas esas entidades. Pero no, súper bonito porque el primer miedo fue comenzar a hablar de esto, de compartirlo, porque el primer miedo que tiene uno es me la van a robar la idea, me la van a robar. Ay, nada,
no, nada. Cuando Tocaba salir y contar de qué era por lo menos, porque muchas cosas que han surgido de esto es porque la gente ha tenido ideas alrededor de esto, que tampoco le han dado miedo compartir. Entonces, han sido muchas personas apoyando y construyendo a la idea. A través de las convocatorias ya más ingenieros comenzaron a poner su aporte, a hacer su aporte o su contribución. Sacamos el primer prototipo con el que no es era una esfera mucho más grande, pero era para mostrar que era viable, que era una idea funcional. Y así, poco a poco, convocatorias, más ingenieros, más desarrolladores, sacando la idea adelante. Tuvimos ese primer prototipo que nos hizo acceder a ayudas más robustas para maduración tecnológica, para todo lo que hay detrás de esta invención. Y este prototipo ya es gracias a la última convocatoria, que es el Fondo Emprender. Entonces, el Fondo Emprender es una iniciativa del gobierno en donde a emprendedores como yo, que están a punto o ya tienen un plan de negocios muy definido, les dicen, bueno, tome este presupuesto, primero dígame en qué se lo va a gastar, o sea, no es como tome, sino si tú tienes materia prima que comprar, materia prima, escritorios, computadores, teléfonos, desarrollo, todo lo que hay detrás de una invención fue gracias al Fondo Emprender, que empecé el año pasado, termina ahorita el 25, pasado mañana termina Sí, estamos en una fecha importante. Una fecha muy importante porque ya es un año de trabajo súper serio, ya no podía decir, bueno, ya, no, esto es un compromiso de que lo tienes que sacar y comercializar. Entonces, afortunadamente, ganamos esa convocatoria y bueno, detrás de esto, como les digo ahí, hace poco en una entrevista hice una lista y salieron 57 personas que son los que han estado alrededor o involucrados en el proyecto. O sea, es algo gigante que lo que hay detrás, pero ahora lo importante es que la gente lo pruebe. O sea, este es el momento más importante. Hicimos el lanzamiento hace unos 15 días con personas muy cercanas de la comunidad, con personas que han estado acompañando el proyecto, pero lo más importante ahora es que de verdad acompañe a las personas, que él sea mi compañero en mis reuniones, cuando ya no soporto más los gritos de los niños, cuando estoy en ese momento o en ese hueco que digo, ya no puedo más, no tengo energía, ¿qué hago? Que él sea el compañero que te ayude en esos momentos en donde uno está sin herramientas, que él sea tu compañero. Tu mamá dijo algo en estos días, creo que me dijiste que te había dicho que era parte del botiquín emocional de las familias. De las familias. Y yo creería que sí, ¿sabes? Que es eso, es entender, para hacer como este resumen, es Sensei es ese prototipo maravilloso que tiene mentes brillantes, 57 personas en todos sus roles y aspectos. Por supuesto, la idea la entrega Andrea al mundo y sobre todo, más que una idea, fue tu acción, fue tu disposición, fue tu determinación, Andrea, para decir, lo voy a sacar, o sea, lo voy a hacer, porque pues ideas hemos recibido muchas, quizás en nuestro día a día todos tenemos esa capacidad, pero de ahí a la acción, ¿verdad? Nos consume el estrés, nos consume el miedo, nos consume las creencias limitantes que tenemos, si va a funcionar, no va a funcionar, voy a fracasar, que ahí detrás no solamente es la creación de un producto, está el vencer también los retos que de hecho nos llevan al hueco inicial, ¿no? De que hablabas, que está uno sumergido cuando uno dice, estoy en un hueco y de aquí ¿quién me saca? ¿O qué me saca? Entonces, Sensei realmente es el resumen y la herramienta que nos va a ayudar a guiar nuestro ejercicio de respiración, volverlo un hábito, volverlo una práctica de cualquier forma en el día, o sea, no necesariamente tiene que ser en la mañana, como los grandes madrugadores, o en la noche. No, usted sabrá en qué minuto lo trae y lo necesita. Llevarlo así como hoy no somos capaces de desprendernos del celular, ¿verdad? Y estamos adictos, y me incluyo, toda la humanidad entera tiene esto, por más trabajo personal, por más trabajo espiritual que hagamos. Y lo que estamos creando hoy es conciencia de que así como nos apegamos a esos espacios donde la dopamina toma el control, aquí esto nos lleva a un estado
de relajación profunda, de conciencia, de presencia, de bienestar. Entonces Sensei va a ser nuestro nuevo dispositivo, aparte del celular, va a ser ese compañero fiel con el que me sueño en este instante que todos tengamos hasta un porta Sensei colgando en el cuello y que se vuelva masivo y que la gente realmente, por favor, tú que nos estás escuchando, comparte esta información para que más y más personas podamos acceder hoy desde la creación de Sensei lo podamos portar y llevar a nuestros hogares, llevar a nuestros niños. Yo tengo un niño de 5 años, tú tienes también chiquitos, son bebés y niños pandémicos que ya hoy puedan hablar de este lenguaje. André, ahí fuera de toda esta maravilla que encierra Sensei, sé que vamos a aportar imágenes donde mostremos cómo funciona el app, cómo funciona la programación. Él se carga, o sea, claro. ¿qué trae adentro cuando uno accede a Sensei? O sea, ¿cómo funciona? Bueno, el producto? la idea era que fuera portátil, ¿no? Que de verdad que lo pudieras tener en tu bolso, en tu maletín, que pudiera ser esa solución que llevaras contigo. Entonces tiene una batería recargable con una autonomía importante para hacer unas 4, 5, 10 prácticas de respiración, dependiendo de la duración que tú misma o tú mismo puedas tener durante el día. Y viene acompañado de la aplicación. Entonces es batería cargable, la aplicación y el acompañamiento, el soporte que nosotros podemos darte para cómo implementar esta práctica, cómo incluirla dentro de una serie de prácticas de bienestar. Porque algunas veces no solo es la respiración, sino cómo otras cosas pueden ayudarte a poco a mejorar esa calidad de vida. Entonces también queremos es construir esa comunidad con terapeutas, con personas que puedan ayudarte a construir ese ecosistema que necesitas para superar esos momentos difíciles. O sea, sabemos que solito no es la solución. O sea, sí. Necesitas incluirlo dentro de tu vida junto con otras prácticas que otros puedes acompañamientos, estar. claro. Acompañamientos, exactamente. Entonces, también queremos hacer un llamado a los terapeutas, a los coaches, a los psicólogos, para que comencemos a juntos hacer estas dos herramientas, ¿no? Sí, yo creería que ahí hacemos es un llamado oficial como coach, como lo hago a colegas, a mucha gente, psicólogos, psiquiatras, entender que los procesos psiquiátricos asistidos médicamente necesitan prácticas de presencia, de meditación, de respiración consciente, y cada vez más somos los que nos estamos uniendo en el campo médico alternativo, psicólogos de todo tipo, ¿verdad? Cualquier tipo de práctica, holísticos, no importa. Sensei se puede volver y es una herramienta poderosa para sostener a estas personas o pacientes que dicen, listo, yo sé que necesito ayuda, no sé sostenerlo, no sé respirar, no sé cómo llevarme. Van a una práctica, se sienten felices, pero después quedan solos en sus casas. Entonces yo creo que Sensei puede ser nuestra extensión maravillosa para acompañar. Esto también se me viene a llamar a recursos humanos de las corporaciones, de las empresas, que esto se vuelva charlas poderosas de cómo la gente aprender de su sistema nervioso, de cómo la gente aprender de cómo lidiar con el estrés laboral, y que hoy por hoy estas empresas también puedan facilitarle, ¿sí?, al acceso de Sensei a todos sus empleados, desde los altos ejecutivos hasta los grandes y hermosos servidores del día a día, de nuestra rutina, ¿verdad? Porque también ellos padecen de su propio estrés en sus propios mundos, y no importa que sea la carga, todos como colectivo estamos sufriendo de alguna manera de ello. Y este es un llamado poderoso para lograrlo. Bien, yo podría quedarme horas hablando con Andrea, lo hemos hecho y me parece fascinante. Te admiro muchísimo, me parece increíble que este don, que te lo dije el día, haya podido ser posible, haya bajado de lo divino a lo humano, a lo material. Entonces, en resumen, Sensei está al acceso de todos. Por supuesto, en la descripción van a encontrar los datos de Andrea, de Sensei como marca, a través de Atma Prana también, cómo pueden llegar a acceder a este dispositivo que está en pleno lanzamiento. En este momento estamos abriendo la apertura que lo podemos acceder, lo podemos comprar, lo podemos tener, y me parece maravilloso que este sea el espacio para alzar nuestra voz y decir, hay formas de sanar, hay formas de sostenernos, hay formas de revertir el dolor, de revertir el estrés, de revertir las enfermedades físicas y mentales y emocionales. Entonces,
antes de dar absoluto cierre, André, al principio les contaba emocionada, no soy muy buena haciendo sorpresas así públicas, pero esta sí me emociona mucho. Así viene la presentación de Sensei, levanta el dispositivo, él va a venir en una bolsita hermosa con todo, con su cable, con sus instrucciones, en cómo van a crearlo en su app. Todas las personas que nos dejen sus comentarios aquí en este podcast, que nos han acompañado en este término de tiempo, escuchándonos hasta el final, y quieran compartirnos su caso de estrés, qué están viviendo, de qué han padecido, si se conectaron con la historia de Andrea en pandemia, mamás, ejecutivos, no importa qué, o lo estás viviendo hoy, lo estás experimentando hoy, donde sientes que estás al borde de la locura, donde sientes que ya no puedes más, déjanos tu comentario, déjanos tus casos, porque nuestra hermosa Andrea nos va a donar a través de Blanco y Negro uno de sus dispositivos, de los primeros que se están saliendo al mercado, para que pueda ser el ganador o ganadora de este regalo maravilloso que seguro va a traer a tu vida muchísima sanación si lo incorporas y también te responsabilizas de traerlo contigo y llevarlo contigo. Entonces déjanos por favor todos tus comentarios. Vamos a hacer un sorteo el 30 de septiembre. Aquí producción me dice que el 30 de septiembre, que lo vamos a realizar en vivo, en un live, de todas las personas que pongan sus comentarios y nos compartan su caso de estrés y quieran ser acompañados por Sensei, van a poder acceder a ese sorteo y va a haber un ganador, por supuesto, o una ganadora de este prototipo y lo vamos a entregar. Por supuesto, si escuchas después de estas fechas nuestro podcast, van también a aparecer todos los datos donde lo vas a poder adquirir y lo vas a poder comprar y lo vas a poder encargar. Así que por favor, difunde también esta información y haz que todas las personas puedan saber de Sensei, que es nuestro, yo le voy a decir el maestro. El maestro de la calma. El maestro de la calma, el maestro de la respiración, y que volvamos a nosotros, a nuestro propio centro. ¿Verdad? Andrea, gracias. ¿Hay algo más que nos quieras entregar antes de cerrar este espacio? Fede, a ti y a toda la gente del podcast, muchísimas gracias. Compartir esta historia es importante. Por favor, deje sus comentarios. Escuchar a las personas y sus casos es el primer paso para saber cómo podemos desde nuestro lugar poderlos ayudar, y nos encantaría compartir con ellos y escucharlos para saber cómo desde nuestra empresa, desde nuestra iniciativa, podemos poner ese granito de arena para el bienestar. Los admiro mucho a ustedes. Los temas de bienestar son centrales. O sea, sin eso no podemos de verdad ser seres integrales. Entonces están haciendo un gran trabajo y felicitaciones. Gracias, Fede. Gracias, Andrea. Gracias, Sensei, como invitado, por haber estado en esta mesa. De verdad que me estoy muy feliz y muy feliz de compartirlo con todos ustedes aquí entre Blanco y Negro. Insisto, dejen sus comentarios, su historia, su caso es importante para nosotros y para la salud de todo este planeta. Un abrazo y un beso para todos. Nos vemos en la próxima sesión.